Hola a todos, nos volvemos a encontrar luego de la semana de verificación. Espero que hayan tenido una buena semana y estén dispuestos a estudiar a través de este formato online. El objetivo de la clase de hoy día será comprender demográficamente el fenómeno de las migraciones. Bien, seguimos en esta unidad que tiene que ver con la población mundial, pero ahora nos vamos a enfocar más bien al fenómeno de las migraciones. Bien, antes de dar comienzo, quiero que hagamos una pequeña actividad de introducción. En ese sentido, quiero que revisen dos canciones. Acá aparece la letra de una, pero quiero que revisen las dos. O sea, si revisan una solamente está todo bien. Pero pertenecen a un artista que se llama Manu Chao, que es francés, y cuya música está muy vinculada con procesos sociales, particularmente su disco clandestino está muy vinculado a este tema de las migraciones. Quiero que revisen dos canciones. La primera obviamente es Clandestino, homónima al disco, pero la que aparece ahí con su letra es la canción El Desaparecido. Y quiero que revisen cuál es el impacto de las migraciones a partir de este análisis artístico que hace Manu Chao. Recuerden que el arte siempre es un buen insumo para poder de alguna manera rescatar aquellos elementos que van ocurriendo dentro de nuestra historia. Los artistas siempre tienen una sensibilidad especial que expresan con su propio lenguaje las problemáticas que viven las sociedades. Así que por favor revísenlo, analícenlo, coméntenlo y también al final de la clase, en el posteo que les voy a pedir en Google Classroom, si quieren compartir alguna reflexión sobre lo que escucharon en las canciones, sería muy bonito poder leerlos. Bien, hagan eso y después continuamos con la siguiente lámina. Y como les dije, vamos a revisar demográficamente este tema de las migraciones. En la siguiente clase nos vamos a dedicar a abordar los efectos culturales, políticos, económicos, sociales que tiene este fenómeno. Hoy día nos vamos a enfocar más bien a cómo se explica desde la demografía. Así que por eso vamos a partir con una serie de definiciones que son importantes para que las podamos utilizar de aquí en adelante. Cuando escuchamos la palabra migración, generalmente la estamos asociando a otras dos palabras que son muy cercanas, que son emigrante e inmigrante. Importante tener la definición de cada una de ellas para que no las confundamos. Cuando hablamos de un migrante, hablamos de algo más bien neutro y se refiere a un grupo de personas o a una persona que se traslada de un lugar a otro, sin dirección. Bien, eh, cuando nosotros categorizamos ese tipo de migración, podemos hacerlo de dos maneras, como un emigrante o como un inmigrante. Y estas dos son complementarias. En ese sentido, cuando hablamos de emigrante, estamos hablando de alguien que deja un determinado espacio o un determinado lugar. Mientras que un inmigrante es aquel que ingresa o que entra a un determinado territorio. Por lo tanto, son conceptos relativos dependiendo del lugar desde el que estamos hablando. Por ejemplo, si un chileno se va a vivir al extranjero, para nosotros va a ser un emigrante porque está saliendo de nuestro territorio. Pero sin embargo, si viene un venezolano o un haitiano a nuestro territorio nacional, vamos a hablar de él como un inmigrante porque está entrando a nuestro territorio. Bien, depende del punto de vista desde el cual hablemos. Por eso hacemos la distinción entre emigrante e inmigrante. Una vez aclarado eso, entremos a estudiar el fenómeno de la migración. La migración ha existido desde siempre. De hecho, los seres humanos, desde que tenemos registro desde la antropología, perdón, han sido esencialmente nómades, es decir, se trasladan de un lugar a otro en función de buscar recursos, de buscar mejor clima para poder aprovechar los recursos y poder abastecer a la tribu en cierta manera. Por lo tanto, el comportamiento nómade es parte de la norma del comportamiento del ser humano. Sin embargo, a través del tiempo nos hemos ido sedentarizando a partir del descubrimiento de la agricultura. Pero el fenómeno de la migración y del moverse es algo que es contingente, que sigue ocurriendo en menor medida claramente que antes, pero todavía es algo importante para nuestras sociedades y particularmente dentro de nuestro contexto de la globalización. Los motivos que llevan a los grupos humanos a poder trasladarse desde un lugar a otro son variados, ¿ya? No son los mismos de antes, que eran netamente por necesidad, sino que ahora se multiplican en muchas otras explicaciones. Por ejemplo, podemos tener factores políticos que explican los movimientos de población, puede ser una guerra, puede ser algún gobierno autoritario que obliga a cierto grupo de la población a salir de ese país, motivos sociales, como por ejemplo la búsqueda de trabajo, de mejores oportunidades, económicos, mejores salarios, culturales, pensemos por ejemplo en la población gitana, que culturalmente está acostumbrada a ir trasladándose de un lugar a otro o factores ambientales.
Pensemos, por ejemplo, en casos como Chaitén, cuando tuvieron esta aluvión terrible y que obligó a la población a trasladarse a Puerto Montt, por ejemplo. O la gente que vivió lamentablemente los incendios del año 2018, creo, del verano 2018, y donde finalmente se tuvieron que trasladar a otros lugares. Hay factores de diversa índole. Asimismo, también podemos clasificar estos factores en elementos que tienen que ver con lo negativo, con factores de expulsión, cuando una persona involuntariamente tiene que abandonar su lugar de residencia, versus los factores positivos o de atracción, cuando la gente voluntariamente se siente atraída a ir a otro lugar. Veamos algunos ejemplos que aparecen en el cuadro naranja de ahí. Entre los factores negativos podemos encontrar conflictos internos dentro de un país o una región, ya sea un conflicto social o ya sea una guerra, la persecución política, la inestabilidad política de un lugar, las desigualdades sociales o las escasas oportunidades que ofrece un determinado lugar. Ciertamente van a estar vinculadas a sociedades o países que están en muchos problemas que lamentablemente no pueden ofrecer todas las oportunidades o cubrir todas las necesidades de toda su población y por lo tanto su población busca nuevos horizontes en otros lugares. Ahora bien, también podemos encontrar los factores positivos, por ejemplo, mayores niveles de vida de un determinado país que hace que se atraiga más población hacia ahí, puestos de trabajo mejores, perspectivas educativas, lazos familiares que hagan que las personas se sientan atraídas a un determinado lugar, o mayores libertades y seguridades que ofrezca el país de destino. En ese sentido, los países más desarrollados van a ser claramente factores de atracción para la población de otro tipo de sociedades. Ahora bien, también podemos hacer otro tipo de clasificación de las migraciones dependiendo de su tipología. En el recuadro de abajo podemos ver cómo los podemos clasificar estos movimientos dependiendo de su duración, motivación, su ubicación o su escala. Estas definiciones son muy sencillas de entender. Revisémoslas rápidamente. Según la duración, tenemos tres tipos de migraciones. Tenemos las migraciones que son permanentes, cuando una persona se traslada a otro lugar de manera permanente, tal como lo dice su nombre. Aunque no sea toda la vida, al menos existe el proyecto de quedarse y de hacer una vida en el país de destino. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, a personas que se van a otro lugar y que hacen su vida allí. Por ejemplo, se casan, tienen hijos en el lugar de destino donde se van. También podemos encontrar migraciones de carácter temporal o estacionarias, que son aquellas personas que se van durante una temporada o durante un periodo de tiempo determinado a ese lugar de destino, que puede ser, por ejemplo, por un contrato de trabajo o por una beca de estudio o una carrera que quieran desarrollar allá. Pero lo importante es que hay un periodo fijo de desarrollo de su estadía en ese lugar. Y también tenemos las migraciones de carácter pendular, ya que no son ni permanentes ni temporales, sino que son, tal como lo dice su nombre, pendulares, es decir, no son migraciones que involucren una permanencia definitiva o siquiera de varios días, sino que es oscilante, va de un día hacia otro. Por ejemplo, una migración pendular podría ser la de los mineros, que tienen que trabajar en el norte de nuestro país, ¿ya? Los mineros se van, se quedan unos días allá en el norte y después vuelven a sus días de descanso y luego vuelven a trabajar y luego se vuelven a su residencia. Si se fijan, es oscilante el tiempo en el que están y el tiempo en el que se regresan. Y eso es porque netamente hay un factor que tiene que ver con el trabajo, nada más que eso. Eh, Luego tenemos otra categoría, según la motivación, las migraciones forzosas o las migraciones de carácter espontáneo, que podríamos relacionar muy directamente con el recuadro naranja de arriba. Las migraciones forzosas son todas aquellas que tienen que ver con factores negativos, es decir, cuando una persona se ve forzada o expulsada de su lugar de origen. Y las espontáneas son aquellas que tienen que ver con la atracción de un lugar de destino que motiva a las personas a trasladarse a ese otro lugar. Bien, y ahí ustedes pueden ver los ejemplos. También podemos ver según la ubicación temporal. Hay procesos migratorios que son actuales o procesos migratorios que son históricos, es decir, que existieron en algún momento pero que hoy día ya no se presentan. En la siguiente lámina vamos a ver algunos ejemplos más concretos, pero para graficarlo acá, una migración actual sería, por ejemplo, la migración de venezolanos a nuestro país, que está contingente y que todavía está ocurriendo, producto de la situación de inestabilidad política y económica y social de Venezuela.
Una migración histórica, por ejemplo, podría ser la inmigración de alemanes a nuestro país durante el siglo XIX, que fue pero que ya no existe. Pueden venir alemanes claramente, pero ya como proceso histórico del siglo XIX ya no ocurre, porque no se produce bajo las mismas condiciones. Y finalmente tenemos las migraciones según escala, pues, que pueden ser nacionales o internacionales, o internas o externas. Bien, las migraciones dentro de un país se van a denominar como internas o nacionales. Ahí no creo que necesiten mucho ejemplo porque es bastante claro. Bien, continuamos con la siguiente lámina. Y continuando, entonces, como yo les decía, el fenómeno de la migración, además de ser un fenómeno natural dentro de los seres humanos, es un fenómeno que ha ocurrido a lo largo de la historia en diversos ejemplos. Acá vamos a reconocer particularmente 7 que son de los más llamativos, no son los únicos claramente, pero nos sirven para ejemplificar esta situación. Tenemos ejemplos como el caso de la llegada de los españoles a el continente americano. Tenemos, por ejemplo, en el número 2 la llegada de africanos como mano de obra esclava al continente americano también. En el número 3 tenemos, por ejemplo, cómo ocurrió el poblamiento de la isla de Australia o el continente de Australia, en este caso. En el número 4 tenemos, por ejemplo, el poblamiento del lejano oeste en Estados Unidos. En el ejemplo 5 tenemos la llegada de emigrantes europeos a Estados Unidos. En el número 6 tenemos, por ejemplo, los efectos de la migración que tuvo la Revolución Industrial Europea. Y en el ejemplo 7 tenemos los movimientos migratorios del siglo XX al interior de Europa. Quiero que revisen cada uno de estos 7 ejemplos y verifiquen a qué tipo de migración corresponde cada uno de ellos. Si se trata de una migración voluntaria o involuntaria, cuál fue la motivación que los generó, ya sea económico, cultural, social, ambiental, etcétera, y cualquier otra categoría de las que hayamos estudiado en la lámina anterior. Bien, lo hacen en su cuaderno, bien ordenadito, lo pueden poner como ejemplo ahí y con la distinta categorización de cada uno de ellos. Bien, no se los voy a decir yo claramente para que ustedes hagan el ejercicio de aplicar los conceptos que anteriormente conocimos a estos casos en particular. Bueno, los ejemplos anteriores estaban más bien relacionados con tipos de migraciones más bien de corte externo o internacional. Nos faltaron revisar algunos ejemplos de migraciones internas o nacionales, es decir, las que se producen al interior de un país y que particularmente las podemos reconocer como migraciones de una ciudad a otra, pero más comunes son las migraciones campo-ciudad. Es decir, personas que vienen desde el mundo rural atraídas por la ciudad que ofrece mejores expectativas o mejores oportunidades en apariencia. Tenemos dos ejemplos para graficar este tipo de migraciones. En el caso de Europa, motivado por la revolución industrial y la urbanización que se generó a partir de ese proceso histórico y la atracción que obviamente generó en la población rural europea. En el caso de Chile, también vamos a tener migraciones campo-ciudad, pero van a estar relacionadas con dos factores históricos, con dos procesos económicos de nuestro país. En primer lugar, con el ciclo salitrero, particularmente en el norte grande de nuestro país. Las oficinas salitreras van a ser lugares de atracción para muchos trabajadores del campo del centro-sur de nuestro país. Y finalmente también vamos a tener el ciclo industrializador del modelo Easy en el centro de nuestro país, particularmente en las tres grandes ciudades de Chile, Santiago principalmente, pero también Concepción y Valparaíso. En ese sentido, ahí tenemos dos ejemplos de migraciones de tipo interno. Bien, también pueden categorizar en este caso, en estos dos casos, otras categorías que también se le puedan aplicar a este tipo de migraciones, tal como lo hicimos en los ejemplos anteriores, agreguen a qué otras categorías podemos asociar estos dos fenómenos o estos dos casos. Bien, y aquí continuamos con los últimos conceptos que vamos a revisar, que tienen que ver con los conceptos de países receptores y países emisores. Lógicamente, tenemos que entender estos conceptos en el marco del fenómeno de las migraciones. Por lo tanto, los países receptores, muy fácil, serían los que reciben migrantes, mientras que los países emisores son los que emiten esos inmigrantes. Bien, son los países de salida. Acá en el mapa mundi nosotros podemos ver una categorización de esas zonas que resultan ser receptoras o zonas que resultan ser emisoras.
La lógica nos diría entonces que los países receptores, es decir, los países que reciben una mayor cantidad de migrantes, son aquellos que se encuentran en una posición de desarrollo mucho más alta, por lo tanto resultan ser atractivos para poder atraer a esta población, valga la redundancia. Y por lo tanto, los países emisores son más bien países que se encuentran con un índice de desarrollo más bajo o en situaciones más bien conflictivas que hacen que la población salga buscando nuevos horizontes. En el mapa ustedes pueden reconocer las zonas con color verde, que son aquellas que atraen a mucha población. Ahí podemos reconocer varias de ellas. Ustedes ubíquenlas. Les voy a entregar obviamente este mapa en PDF para aquellos que lo puedan imprimir. Y si no pueden imprimirlo, no importa. Pongan en el cuaderno que hay un mapa que revisar en el material PPT que tienen adjunto. Bien. ¿Qué zonas aparecen acá en color verde? Aparece Europa, lógicamente, particularmente Europa occidental y central, Escandinavia también, no la Europa del Este, ¿ya? Importante destacar eso. Europa del Este más bien está reduciendo su población producto de los migrantes que salen, ¿ya? También podemos encontrar a América del Norte, América anglosajona en particular, Estados Unidos sobre todo y Canadá también. También podemos encontrar algunas zonas como Australia, podemos encontrar zonas petroleras como Arabia Saudita, alguno que otro país africano. Y también podemos encontrar en América del Sur, Argentina durante bastante tiempo fue un país atractivo para los migrantes, aunque hoy día yo diría, no sé si hoy día, porque está cambiando todo tan rápido en nuestra historia, que hasta, diría, hasta el año pasado Chile era un país receptor de migrantes bastante importante, aunque había sido un proceso más bien reciente. Ahora no sé si eso vaya a continuar después de que todo esto pase, si es que pasa terriblemente. Eh, Bien, ahí podemos encontrar algunos ejemplos. En color, las niñas, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, yo lo veo como, no sé, morado, rosado. Ustedes saben que los hombres podemos distinguir menos colores. Yo lo veo como rosado morado. Ustedes me dirán qué color exacto puede ser. Perdonen lo sexista que me puse. Podemos encontrar zonas que son receptoras. Ahí vamos a encontrar bastante y tienen que ver lógicamente con zonas con un IDH mucho más bajo. Podemos encontrar a la India, a ciertas zonas de China, el sudeste asiático, zonas del norte de África, particularmente el Medio Oriente, varias zonas de África y particularmente algunas zonas de América Latina, particularmente México con sus migraciones hacia Estados Unidos y zonas de América Central y también Perú, Bolivia y Paraguay son zonas también emisoras de emigrantes. Bien, ahora, también hay otra categoría que es importante que la reconozcamos, porque los migrantes no son de la misma categoría siempre. Vamos a encontrar a migrantes en función de la cualificación de su trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Está relacionado con el grado de educación, el grado de instrucción que tiene esta persona para poder ser un potencial trabajador en el país receptor. En ese sentido, vamos a identificar a dos grandes categorías. Los migrantes calificados o cualificados, lo podemos encontrar con esas dos palabras, que son aquellos trabajadores que migran, pero que tienen un trabajo o un título más bien técnico o profesional, que están especializados en algún área y por lo tanto pueden ser de provecho en la economía del país receptor. Por otro lado, podemos encontrar a los migrantes no calificados o no cualificados, es decir, que no tienen ninguna especialización técnica ni profesional y que por lo tanto van a integrar a la fuerza laboral del país receptor, pero no con su especialidad, sino que se van a integrar más bien a trabajos poco calificados. Bien, en ese sentido es importante para los países, en muchos casos las políticas migratorias tienden a favorecer la migración de personas calificadas, pero también tienden a restringir la migración de personas poco o nada calificadas. En el mapa ustedes las pueden encontrar con color rojo los migrantes calificados y con color azul los migrantes no calificados. Si se fijan, hacia Chile, ¿de qué color son las flechas que llegan? Son azules, por lo tanto, aquí llegan migrantes muy poco calificados. No significa que no lleguen migrantes calificados, pero la mayoría que llega es muy poco calificado. Y eso es una temática que tienen que abordar las políticas de Estado de nuestro país en cuanto a migración. Y claramente los trabajadores más calificados tienden a migrar hacia zonas lógicamente más calificadas. Así que también es una temática que podemos abordar en la siguiente clase.
Muy bien, y ya para ir cerrando este tema, quiero que revisemos dos documentos. En realidad es uno solamente acompañado por la gráfica. En este caso tenemos un documento de la ONU, Naciones Unidas, que nos habla acerca de la migración desde una mirada más bien general y nos entrega algunos datos cuantitativos para poder dimensionar este fenómeno. Claramente, este fenómeno no tendría las dimensiones que tiene hoy si no fuese acompañado por el proceso de globalización. Recuerden este fenómeno que ya revisamos y que parece permear todos los procesos históricos que estamos viviendo en la actualidad. Por lo tanto, lean el documento, lean la definición que hace la ONU de migrantes y también los números que acompañan a estas definiciones. En particularmente nos vamos a concentrar en el gráfico que aparece al lado, donde a partir de los datos obtenidos el año 2017 y publicado el año 2018, se pueden cuantificar 258 millones de migrantes internacionales. Hay que considerar que estos datos son los que se han podido pesquisar, pero quizás el número sea mucho más elevado en función de los inmigrantes o migrantes más bien ilegales que no pueden ser pesquisados tan fácilmente por los organismos internacionales o las ONG. Bien, pero el dato oficial es más o menos 258 millones. Y aparece el desglose de cómo podemos encontrar algunos grupos de población dentro de esos 258 millones. 150 millones de ellos son trabajadores, es decir, es población económicamente activa, un dato muy importante. Más del 50% de estos migrantes son personas que pueden trabajar. Por lo tanto, guarden ese dato para la siguiente clase. 4,8 millones son estudiantes, 124 millones son mujeres, 36 millones son niños. Recuerden que los niños son siempre una población en condiciones de vulnerabilidad, aunque claramente sus condiciones son más bien disímiles. Y también un grupo que es muy importante al que le tenemos que poner atención son a estos 25,4 millones de refugiados, que son personas que sí se encuentran en condición de vulnerabilidad debido a las condiciones de su lugar de origen. Un refugiado es aquella persona que por temáticas políticas o humanitarias ha debido salir involuntariamente de su lugar de origen en búsqueda de protección en otro país. Así que en ese sentido revisen las definiciones, revisen los datos para que tengamos una dimensión de todo este fenómeno. Y lógicamente también para que puedan ustedes contestar la siguiente pregunta, que les voy a pedir que nuevamente utilicemos la plataforma de Google Classroom para que puedan hacer sus comentarios. Y ya terminando la clase de hoy, vamos a hacer esta especie de cierre. Recuerden que las problemáticas asociadas a las migraciones las vamos a ver en la siguiente clase del día miércoles. Por ahora vamos a hacer este cierre más bien como una especie de aterrizar esta temática a nuestra realidad más bien cotidiana. Y les voy a pedir que posteen en el Google Classroom, como comentario de la clase, algún caso de migración que ustedes conozcan para que podamos ir viendo cómo nos afecta cotidianamente este fenómeno. Comenten algún caso que conozcan y cuéntenme también cómo ha sido la integración de estos inmigrantes y cómo se ha comportado la sociedad chilena, o nosotros como chilenos, incluyámonos, con el tratamiento hacia ellos, para que veamos que Chile es un país no solamente inserto dentro de la globalización, sino que también participa de todas estas dinámicas contemporáneas que estamos analizando teóricamente en estas clases. Bien, participen, espero que estén muy bien y nos escuchamos, nos conectamos en la siguiente clase. Bien, un abrazo a todos.